Iniciamos la sesión de la tarde y como estamos en Semana Santa, pues vamos a tocar un tema que es muy especial y además pues por lo que estamos hablando, ¿por qué creer en Jesús? Entonces, ¿qué es lo que queremos creer en Jesús? Que Jesús fue el sacrificio perfecto. De hecho, el día jueves se celebra o recordamos, hacemos memoria, cuando Jesús fue arrestado y muchos celebran inclusive el lavatorio de los pies, porque fue en la semana en la última semana del Señor, o sea, la semana de pasión, cuando Él ya estuvo en ese momento antes de ir a morir en la cruz, antes de seguir al reino, antes de subir al Padre. Entonces, en esta última semana acontecieron varias cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento que se deberían dar cumplimiento en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Pero también en que tanto nosotros leímos que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quiere decir que aunque Él venía a lo que ya estaba planeado, los suyos que lo debían reconocer, los suyos que tenían, que administraban la ley y la Biblia en el Antiguo Testamento, ellos debían reconocerlo, pero no lo conocieron. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Entonces, ¿por qué? Porque desde Isaías, esto lo vamos a leer, a ver desde mañana, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer desobedecen, lo que Dios dijo ese día fue, capítulo 3, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Es decir, a partir de aquí, a partir de este momento, cuando ya sucede esto, es que desde ese momento ya, digamos que se asume la responsabilidad del Señor, porque antes le había dicho al hombre que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero ya el hombre, estando muerto, está hablando es que también Jesús tomará su lugar y tendrá que morir por el que fue hecho a su imagen, a imagen de semejanza de Él. Entonces, si ya el hombre es un pecador, el hombre ya está muerto, no podría el hombre pagar por su pecado, porque la única paga del pecado es la muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, porque Dios le dijo que si comes morirás, quiere decir que si usted peca, alguien morirá, porque usted ya no tendrá vida. Porque por el pecado, es decir, la desobediencia se paga con la muerte. Pero Dios no le dijo que si comes el árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, sino que si pecarás. No dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, sino que si come del árbol, o sea, si desobedece, morirás. Pero un muerto no puede pagar por otro muerto. Es decir, ninguna persona podría pagar con su propia vida, porque la paga del pecado es la muerte. Así que alguien debe morir, alguien debe pagar por el pecado de Adán. Por eso es de Génesis cuando Dios hizo el primer sacrificio para cubrir al hombre y a la mujer, que antes de echarlos fuera del paraíso. Entonces, antes de echarlos del paraíso, entonces ya le había dicho a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales y entre todos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Así que a partir de ahí, la descendencia de la mujer, que son los seres espirituales vivientes, estamos en guerra con el que nos engañó. Pero para liberarnos a nosotros, para librarnos, Dios le dijo que pondré enemistad y de tu simiente le vendrá el que aplastará la cabeza de la serpiente y le quitará el poder y la autoridad sobre la muerte. Pero para que haya ese sacrificio, debe ser un sacrificio perfecto, es decir, no puede haber una persona que tenga pecado. Entonces ya en Génesis, cuando los echó, entonces los vistió con túnicas de pieles, y luego cuando Caín y Abel hicieron el sacrificio, entonces Caín ofreció de lo mejor del campo y Abel ofreció de los mejores de los corderos. Ya ese sacrificio le agradó a Dios, y Dios pensó que ya Abel tiene la fe que le agrada a Dios porque está pensando en el cordero. Cuando los hombres comenzaron a sacrificar después que Noé
vino el diluvio y ellos salieron nuevamente a llenar la tierra cuando acabó con todos los seres que tenían vida en la carne y solamente quedaban los que tenían espíritu. Entonces ya cuando él bajó el arca también hizo sacrificio, se llama también la época del sacrificio. Y cuando Abraham, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en capítulo 22, versículo 22. Esto es lo de las novelas, por eso le decía no miren películas, vea una película espiritualmente hablada directamente por el guionista, ¿no? Por el Espíritu Santo. Capítulo 22, versículo 1. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso es mirando de lejos lo que Dios va a hacer. Era el único hijo a quien amaba, ¿sí? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo voy allí con el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a él. ¿Se acuerda cuando el Señor entonces fue a orar y se fue solamente con Pedro, con Jacobo? Es muy parecido, quédense ustedes acá y yo voy más adelante con el muchacho y adoraremos, es decir, tendremos como el encuentro con Dios para hacer ese sacrificio. Uno pensará que la oración no es una oración de sacrificio, claro que sí. Entonces, tomó, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y el fuego, y fueron ambos. Entonces, ¿no le representa a ustedes también cuando nuestro Señor carga la cruz él mismo llevándola al sacrificio? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, he aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El holocausto quiere decir es que cuando se quemaba hacía el sacrificio para que el olor o la fragancia fuera agradable a Dios, porque pues Dios no se iba a comer el cordero, sino que era olor fragante porque era entregar la vida. Entonces, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Cambió el sacrificio, no sacrificó a su hijo a quien amaba, pero lo puso un cordero. Pero eso lo hizo Dios porque Dios vio que aunque Adán no obedeció, y hubo otro que sí obedeció preparando para la salvación, fue Noé. Pero es que Abraham también fue que se fue de su tierra y de su parentela. Él dijo que de ti saldrá una nación grande y reyes saldrán de ti. Entonces, ¿cómo iba a hacer Dios esto posible si el único hijo a quien amaba, porque él esperaba, la esperanza de Abraham era que él fuera el heredero? Entonces él le está diciendo que sacrifícamelo, ofrécemelo. Si tú lo amas tanto, ofrécemelo. Porque es que cuando ven ustedes ese tipo de películas que Abraham está sacrificando al hijo, todo el mundo pone ahí que no, Dios hizo eso, los rayos y Abraham llorando como si le doliera mucho. Pero no es así. Abraham estaba completamente decidido a sacrificar a su hijo, porque él amaba más a Dios y estaba completamente convencido que Dios era el Dios omnipotente, y que si había sido poderoso para dárselo en su vejez, cuando ya no podía tener hijos, también era poderoso para traerlo de la vida, donde en sentido figurado también creyó en la resurrección de los muertos. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros entendamos también es que así como Abraham sacrificó lo que más amaba, pues algún día
Dios iba a sacrificar a su Hijo en holocausto en expiación por el pecado, que era un sacrificio que a Él le iba a agradar, ofreciendo su propio Hijo como si fuera un cordero, que a Él le agradaría. El sacrificio que Él agrada es el sacrificio que es perfecto en cuanto al corazón de la persona que lo hace. Por eso también dice que nosotros debemos ofrecernos como sacrificio vivo y santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional en hebreo, en Romanos capítulo 12, ¿sí? Creo que es 1 y 2. Pero lo que pasa es que nosotros no entendemos completamente el corazón de Dios, y siempre le estamos pidiendo a Él que nos ame, que nos dé, y a la hora de la verdad, cuando uno va a ofrecer, no le ofrece lo mejor. Y lo que pasa es que Dios ofreció para nosotros lo mejor, lo que más amaba, a su Hijo. Entregarlo en sacrificio, pues tenía que ser un sacrificio perfecto, y que nosotros entendiéramos que ese sacrificio que Él iba a hacer, o sacrificar a su Hijo, o es decir, llevar a su Hijo hasta la muerte y ofrecer su muerte para darnos vida e intercambiar un cordero por el otro. Mañana volvemos a tener que volver acá porque quiero que miremos también ya lo que es la crucifixión de Jesucristo. Hoy estamos hablando del sacrificio perfecto como cordero perfecto, que es agradable a Dios. Porque es que, vuelvo y le digo, nosotros no le entregamos a Él lo mejor. Y desde ahí Dios comenzó, ya después de que sacó al pueblo, hizo al pueblo en Levíticos capítulo 22, cuando ya el pueblo de Israel salió de Egipto, primero Éxodo capítulo 12, cuando fueron a salir de Egipto para darle la libertad, es la Pascua, que es lo que celebramos este fin de semana, este principio de semana, el domingo, que hicimos el videíto, que me pareció muy chévere que todos saliéramos ahí como celebrando Santa Cena, porque el Señor dijo: cuánto he deseado tomar con ustedes esta cena, cuánto anhelé yo este momento. Y pues eso fue lo que pasó también en el último día antes de ser entregado a muerte, que celebró la Santa Cena, celebró una cena santa. Santa Cena quiere decir es una reunión con el Señor, o una comunión que tenemos con Él, donde Él nos comparte lo suyo y nosotros compartimos lo nuestro también. Entonces, en Éxodo capítulo 12, cuando ellos fueron a salir, después de haber hecho tantas señales Dios en Egipto para darle la libertad, lo último que Él hizo fue hacer sacrificar un cordero, que se llamó Pascua. Está en Hechos capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el mes 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias, por los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será macho sin defecto. Un animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, o sea, dentro de los que son de los mismos. Saque uno, pero tiene que ser macho y sin defecto. Es decir, ellos tenían que mirar que no tuviera el ojo dañado, que no tuviera de pronto que estuviera partido, la pierna, que de pronto que tuviera sarna, o que tuviera... No, tenía que ser un macho, quiere decir que ya tiene la capacidad de ser reproductor. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. ¿Qué quiere decir entre 2 tardes? Mañana lo vamos a pasar aquí porque mañana lo vamos a ver entre las 2 tardes. O sea, entre la primera tarde, o sea, la primera vigilia y la segunda vigilia, que no es la primera tarde es después de mediodía, luego la segunda parte es entre 1 y la segunda tarde. O sea, más o menos a la segunda tarde, en medio de 2 tardes. Bueno, pero eso no es tan relevante. Lo que quiero decir es que: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas en el que lo harán de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, y con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, y sus cabezas y sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, y en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua a Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios
y en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es secreto de Dios con Israel, con los que iban a escapar de la opresión de Faraón, que estaban viviendo en Egipto, en una superpotencia, y ellos quisieron salir porque Dios los permitió que estuvieran allá, mientras que el pueblo crecía, y luego quería enseñarnos a nosotros por esa vida de Israel, sirviendo en Egipto, que toda la humanidad, estando en este universo, estamos siendo esclavos del faraón de este mundo, que es el diablo. Pero eso era solamente una parábola, así como ellos fueron completamente presionados para que se quedaran allá y los hacían esclavos, no los dejaban salir. Eso era solamente una parábola para que entendamos que viviendo en este mundo, estamos siendo esclavos de este mundo, pero Dios nos quiere sacar de acá, y el trabajo de Él es no llevarnos a Jerusalén, sino llevarnos a la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Nuestra tierra prometida no es Canaán, nuestra tierra prometida es Jerusalén celestial, pero primero hizo una Jerusalén terrenal. Los siervos, los que estuvieron sirviendo bajo la ley, el propósito de ellos era llevarlos hasta la Jerusalén de aquí, la terrenal, pero ellos sirvieron únicamente como modelo para hacernos entender a nosotros lo espiritual. En lo terrenal nosotros podemos encontrar lo espiritual, así que cuando vemos nosotros hablar de un cordero, también nos hace hablar acerca de un inocente que está pagando por un culpable, pero que Dios no admite que el cordero que se vaya a sacrificar sea un cordero que tenga imperfección. Ahora, ¿quién determina eso? Ahora sí, Levíticos capítulo 22. Levíticos capítulo 22. Ustedes dirán, ¿pero por qué está hablando de eso? A ver. Versículo 18. 17. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y a toda la casa, y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de extranjeros en Israel que ofreciere ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea acepto, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o dentro de las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Es decir, ese es un mandamiento que Dios le dijo a Abraham, a Moisés y a Aarón: hable con los sacerdotes y hablen todo, y cuando vengan a hacer ese tipo de votos, ustedes tienen que mirar si la persona que trae ese sacrificio, sea de holocausto, de voto, por paz o por lo que sea, tiene que traer un cordero, tiene que ser macho, tiene que ser y tiene que ser sin defecto. Él le exige, porque si no, no será acepto, no aceptaré. Entonces, desde ahí, cualquier persona que llevara un sacrificio y fuera imperfecto, entonces él podría morir en el lugar de... Este que está un poquito más grande, que traje el que estábamos utilizando en la iglesia. Cuando venían con el cordero, para presentarlo para el holocausto, tenían que sacrificarlo aquí a la entrada, y el sacerdote tenía que hacerle sacrificio acá, y luego con la sangre él entraba por el lugar santo y luego pasaba al lugar santísimo. Está borrado el lugar santo, y el lugar santísimo toca ponerlo otro acá, y luego podía entrar acá con esta sangre, y ese sacrificio, si era perfecto, entonces terminaría siendo un sacrificio perfecto. Si el animal no era perfecto, entonces hasta el propio sacerdote podía morir allá adentro. Entonces era una exigencia, porque Dios es santo, y él iba a encontrar si el sacrificio no era adecuado, o sea, no era santo, quiere decir el sacrificio que él anhelaba o que él esperaba, porque ya como cuando había cambiado a Abraham le cambió lo que más amaba por un cordero, ahora yo voy a cambiar al pecador por mi hijo, que es perfecto. Pero ¿cómo lo hacían? Entonces, precisamente en Mateo, vamos a mirar Mateo, capítulo 26. Después de haber hablado, no me voy a meter por ahí. En 26, cuando dice el complot para prender a Jesús, 26:1, cuando hubo acabado Jesús
todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 6 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Recuerde cuando estuvimos leyendo también que cuánto deseaba yo tomar esta cena, era porque él estaba esperando esa Pascua, él tratando de matarlo varias veces. Pero no lo mataban porque él no iba a morir apedreado, él no iba a morir despeñado, sino que él iba a morir era tomando el lugar de nosotros, como el Cordero tomó el lugar de Isaac, el amado de Abraham. Ahorita él está dando su amado y está cambiándolo por el Cordero de Dios, el que puede quitar el pecado del mundo. Es como hacer un trueque. Como ustedes me obedecieron y me aman y conocen que soy el Dios omnipotente, que yo voy a dar vida, que vengo a darles vida. Entonces esto tiene 2 cosas. 1, que Jesucristo es Cordero, pero a la vez también es pastor. ¿Por qué? Porque mientras Él estuvo aquí, también en Mateo, en Juan capítulo 10, en el capítulo 11, 10, 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Uno diría, bueno, ¿estamos hablando del pastor o estamos hablando de las ovejas? Es que el sacrificio de Jesucristo fue el sacrificio perfecto como cordero, pero Él se muestra como pastor de las ovejas y nos ve a nosotros como ovejas, ¿sí? Entonces las ovejas que somos nosotros estaban muriendo como inocentemente por el pecado que nos indujo el diablo y la serpiente, engañados por el diablo y completamente desviados. Entonces Dios envió para recoger a los que creían en Él como si fuera Él el pastor y nosotros las ovejas perdidas. Pero verdaderamente también es como Dios es como el pastor de Jesucristo y Jesús es como su oveja. Y luego nosotros seríamos como pastoreados por el Señor y nosotros seríamos sus ovejas. Bien, esto lo estoy diciendo porque en el momento en que vinieron a sacrificar a Jesús, entonces los sacerdotes tenían que demostrarnos y demostrarse y decirle al pueblo que Él no tenía defecto, porque Él aparecía como cordero, pero nunca les dijo que iba a ser el cordero, sino que lo estaban matando y ellos ciegos no sabían que estaban dándole cumplimiento a la exigencia de Dios, que dile a Aarón y a Moisés y Aarón, habla y dile que cualquiera que va a hacer una ofrenda de sacrificio tiene que ser con un cordero perfecto. O sea, ellos tenían que mirar que era perfecto. Así que a los suyos vino y los suyos no aceptaron. De hecho, cuando lo comenzaron a buscar para cómo entregarlo, entonces dijeron, estamos en 26. Luego lo ungieron, luego dice, estando en Betania, en la casa de Simón Pedro, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él, estando sentados a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Puesto que podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿para qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo, me tienen cansado el cosito, suéltalo, ¿sí? La muerte de Jesucristo debe ser el sacrificio que es como olor fragante, ¿sí? Si la muerte de Jesucristo no es el olor fragante, sino es lo que le alegra a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban el cordero en holocausto, le prendían fuego, y al prender el fuego, ese era el olor fragante a Dios. Entonces lo que hizo esta mujer es, entendiendo que Él era perfecto y la llegada de Él y la muerte de Él cuando lo ungió, dijo, ustedes no saben que ella es la oportunidad, su oportunidad que tuvo fue verme a mí como el olor fragante, el sacrificio que voy a hacer va a ser olor fragante para mi Dios. Por eso se debe predicar en todas partes. Entonces uno de los 12 que se llamaba, estoy leyendo el 26:14, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar yo
¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata. ¿Qué era 30 piezas de plata? Miremos Zacarías. Zacarías, capítulo 13. Un momentico. Zacarías. Un momentico, estoy en Mateo 26. Sí. 11. Escuche bien. Una cosa es él como sacrificio, sirviendo a Dios como el sacrificio perfecto, y el precio que se pagaba cuando él iba entrando a Jerusalén. Entonces él cambió, botó la mesa de los cambistas, que se pagaba el precio para la sangre de esos animales, y entonces porque ellos venían de lejos y tenían que hacer sacrificios. Entonces él vino y echó azotes y dijo que había hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones y era una casa de la oración. Pero entonces cuando estaba haciendo eso, lo que estaba diciendo es que quite ese cordero, que es solamente la parábola, que ya llegó la verdadera sangre, pero por eso se pagaba un precio, digámoslo así. Entonces en Zacarías capítulo 11 versículo, vamos a leer desde el 10. Dice: tomé luego mi cayado, gracia, porque léanlo todo si ustedes quieren, no voy a leerlo todo porque nos demoramos mucho, y lo quebré para romper mi pacto con todos los pueblos, y fue deshecho en aquel día, y así conocieron a los pobres del rebaño que me robaban a mí, y que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. O sea, el salario quiere decir lo que se ganaba. ¿Cuánto me van a pagar usted? A ver, póngale precio a mi trabajo como pastor. Póngame precio a mí como oveja. Póngame precio a mí como servicio. Yo les voy a servir. Voy a hacer un trabajo para ustedes. ¿Cuál sería el salario de este esclavo o de este siervo? Porque cuando le lavó los pies a los discípulos, hasta hoy en día no entiende la gente que cuando le lavaba los pies decía es que él venía a servir. Y resulta que cuando alguien venía a servir, cuando alguien venía a traer buenas noticias, normalmente le lavaban los pies. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona cuando llegaba le lavaba los pies para darle la bienvenida, y aparte de que le estaba dando la bienvenida, estaba lavando sus pies. Entonces Jesús lo que está haciendo es dándole la bienvenida ese día para que ellos o nosotros tomemos también ese ministerio de llevar la palabra, y que así conforme Él nos dio la bienvenida al reino, también los que nos reciban a nosotros, entonces también si nos dan la bienvenida está bien, ¿sí? Pero hay personas que cuando uno va a predicar el evangelio lo rechazan y no lo aceptan. Por eso cuando Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás, dijo: si no te los lavaré no tendrás parte conmigo. Quiere decir es que usted no tendrá el mismo sentir que va en mí de venir a servir. Tú también tienes que servir, tú también vas a servir, y el precio que vas a pagar de pronto será muy alto. Luego, ahorita vamos a leer un poquito de pronto, pero lo que está diciendo es que cualquiera que lo reciba a ustedes, también me recibe a mí. O sea, el que le da la bienvenida. Y en Romanos capítulo 10, versículo, creo que es 20 algo, dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es que el lavado de los pies quiere decir la bienvenida y el olor fragante de tu visita, pero cuando está crucificando a Jesucristo, Él viene como cordero también, y entonces Él está poniéndole un precio a este trabajo. Deme un salario que yo voy a venir a hacer un oficio por usted, como pastor o como oveja. Entonces se le asignó un salario de 30 piezas de plata. Eso fue el salario de un esclavo, como si estuviera estuviera pagando un precio para que Él nos prestara su oficio como un cordero. Quiten estos corderos, que ya llegó el nuevo cordero. O entonces deme un salario por este trabajo. Prácticamente quiere decir las dos cosas. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es decir, que esa plata
las echó a la casa de Jehová, quiere decir es precioso. Dios lo recibió como algo precioso. Uy, pagaron por ti el precio de un cordero, o el precio de un esclavo, o el precio de un siervo. Es el salario por un trabajo. Dice, quebré el yugo, quebré luego el otro yugo, ataduras para romper la hermandad entre Israel y Judá. Ahora, quiere ver qué fue lo que hizo Dios por haber pagado por ese salario, que despreciaron a Jesucristo como el oficio, como el sacrificio perfecto. ¿Qué hizo Dios? 16, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la pierna quebrada, ni llevará de la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, y todo se secará de su brazo, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Como me rechazaron a mí como su pastor, como me rechazaron a mí por el oficio que yo estaba haciendo así, entonces voy a poner sobre ustedes un pastor que no los visitará, un pastor que no llevará la cansada, que no buscará la pequeña, que no curará la pierna quebrada, que se comerá más bien de las engordadas y romperá las pezuñas por haber rechazado al buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, pero me quieren matar. Bueno, entonces máteme y págame un precio por eso. Y le ofrecieron 30 piezas de plata por ese salario. Ahora, en el capítulo 13, en el versículo 7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán más la tercera parte quedará en ella. Entonces, ¿qué va a hacer con nosotros? Con los que sí quedan, con el remanente. Dice, y meteré en fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo lo iré, y iré pueblo mío, y él me dirá, Jehová es mi Dios. Hasta que no pase eso. Quitaré el pastor, serán dispersadas, pero de los que queden será probada la fe también por fuego. Por eso Santiago está diciendo que no tema, y Pedro también está diciendo que nosotros tenemos que tener una fe probada por fuego, como por fuego. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que verdaderamente amar a nuestro pastor, que se pagó un precio de sangre, que se le dio el precio de su salario, el salario que se le pagó por hacer ese oficio o venir para servir no fue el salario de un esclavo, de un siervo. Para Dios fue olor fragante, pero eso tenía que decidirlo en el momento de hacer el sacrificio. Entonces, cuando ya celebró la cena, entonces él ya fue cuando le reveló a sus discípulos que coma mi carne y beba la sangre, y que este es el nuevo pacto. Y luego anunció la negación, que Pedro lo iba a negar, pero no es que Pedro fuera a negar que era el Cristo, sino que Pedro no iba a negar que lo conocía, porque Pedro de hecho le dijo, Señor, porque le dijo, dijo uno de ustedes en el capítulo 26, versículo 21, dice, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, maestro. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces luego ya nosotros sabemos que fue Judas que lo entregó, y entonces le dijo lo que tienes que hacer, ve y lo haces. Y le dijo a Pedro, pero no, yo voy a estar contigo hasta, me he dicho, yo te acompañaré. Entonces, bueno, sí, dice 30, vamos en el 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está lo que acabamos de leer, heriré al pastor y las ovejas
del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿A qué? Porque él tiene que cumplir también, o va a cumplir esa promesa que va a rescatar a muchas de las ovejas, porque él había dicho en Juan capítulo 10 que yo soy el buen pastor y mi vida daré por las ovejas. Pero sin embargo van a matar al pastor y lo van a matar como si fuera una de las ovejas. De cierto te digo que esta noche antes que... porque entonces dijo Pedro, en 33, respondió Pedro y le dijo, aun que todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Esta noche quiere decir al amanecer. Luego eso lo vamos a ver mañana. Hoy estamos hablando del sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque después de que él oró y vino Judas y lo entregó, entonces luego lo arrestaron. Y este es el oficio de los sacerdotes para que nosotros entendamos qué es el día de hoy, ¿sí? Capítulo 26, versículo 27, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús diciendo, y dijo, salve maestro, y lo besó. Por eso muchas veces dice que ese es el beso de Judas. Por dentro ya lo había vendido, pero se acercó y le dio un beso. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano y sacó la espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Quiere decir, si quiero, ahorita lo leemos de pronto en Juan o en Lucas, ¿quién fue el que sacó la espada? Fue Pedro, porque él dijo que yo no me escandalizaré de ti, que yo estaré contigo hasta donde fuera. Pero fue Jesús el que le dijo, no lo haga. Es decir, que Pedro no se acobardó. Pedro quiso defenderlo hasta el último porque amaba al Señor y era de sus ovejas. Pero ya el Señor había hablado con él y le había dicho, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo estoy rogando para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, entonces tú ve y traes a tus hermanos. Si el Señor no ora por Pedro, muy seguramente de pronto después que Jesucristo muere, resucita, él de pronto se hubiera ido y no hubiera estado ni siquiera en el momento de la llegada del Espíritu Santo. Pero él había hablado y sabía que la fe iba a ser zarandeada, y sabía que iba a ser zarandeada porque él no tenía el Espíritu Santo. Solamente estaba dando cumplimiento a todas las profecías, que él tenía que morir como estaba escrito de él, como un cordero, como un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Dios solamente acepta por la paga del pecado, es un sacrificio perfecto como Jesucristo, es decir, uno que tenga vida, porque si la paga del pecado es la muerte, pues ha de morir uno que tenga vida, uno que su muerte sea olor fragante para él, uno que a Dios le agrade. Por eso la mujer lo ungió en Betania y dijo que ha preparado mi muerte para la sepultura. Pero cuando lo arrestaron y le dijo eso, entonces ya desde ahí él tuvo temor, porque sabía que de pronto lo iban a matar y que también lo matarían a él. Mataban a Jesús y lo mataban a él. Entonces 53, le dijo a él, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario, es que ya decía que herirá al pastor y las ovejas serán dispersas, y que él iba a ser comprado por precio como de un asalariado, o como de un cordero que vale el oficio para hacer un sacrificio. Dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, se huyeron. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya tiene que venir ante los sumos sacerdotes y ante esto, porque ellos son los que tienen que declarar. Mateo capítulo 16. Mateo 16. Es que uno no entiende esta parte porque uno lo ve desde este ángulo. Uno lo ha leído y yo quiero que me entiendan que una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo organizadamente. Cuando Jesús preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, Mateo capítulo 16, en el versículo de 13 hasta el 18, hasta el 17, entonces
respondió Pedro, porque en el 16 le dijo, y le dijo a Simón Pedro, y tú le dijo, en el 15, y vosotros, ¿quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Entonces cuando él dijo eso, 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que era Jesús el Cristo, todavía no. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que aprobar, pero lo estaban haciendo indirectamente, comprobar que él no tenía pecado para ese sacrificio. Por eso él dijo, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, que son los que conocen la ley, que Dios les había dicho, dile a Aarón y a la casa de ellos que cualquiera que venga a hacer un sacrificio tiene que ser macho de la manada, un cordero perfecto, adulto. Entonces, indirectamente ellos están haciendo eso. 57, Mateo 26, 57. Y los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. O sea, encontraron que era perfecto. Si hubieran hallado pecado en él, entonces no hubiera sido sacrificio por nosotros. Es que indirectamente nosotros estamos entendiendo que este juicio que están haciendo ahí, ese tratar de buscar que él haya cometido un pecado, si hubieran encontrado pecado, para nosotros no hubiera sido sacrificio perfecto. Si ellos hubieran tenido algo que decir, entonces ya uno sería, no, es que Jesús tenía defecto, y por eso la muerte de él no puede pagar por nuestro pecado. Y la paga del pecado es la muerte. O sea, alguien que tenga vida tiene que morir por el pecador. El cordero que estaba vivo entonces muere para liberar el otro. 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, o sea, ¿para qué se ponía a responder a las mentiras? Entonces el sumo sacerdote le dijo, bajo juramento, escúcheme, bajo juramento, lo puso te conjuro, o sea, júreme, porque querían encontrar algún defecto, júreme. Con ese diciendo te conjuro, quiere decir quiero encontrar de ti la prueba de que tú no eres perfecto. Tienes que confesar que no eres perfecto. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínate, si es Hijo de Dios quiere decir que es perfecto porque Dios es perfecto. Para nosotros este testimonio es tan precioso, es tan importante, que si Jesús no hubiera dicho eso, entonces nosotros no hubiéramos encontrado que Jesús verdaderamente era hijo de Dios santísimo, y que el sacrificio que él estaba haciendo era un sacrificio santo y agradable y perfecto para cumplir la misión, que fuera no solamente el que muriera, sino que terminaba también siendo el buen pastor que da su vida por las ovejas. El buen pastor. Es que Jesús fue a la casa de Pedro cuando estaba enferma la mamá, él hizo la visita a los enfermos, iba a ir porque él era un buen pastor. Es una persona que amaba a la gente, o sea, amaba no era dándole besos y hola, Dios te bendiga. No, sino que mira, mi hijo está gravemente atormentado, yo iré y lo sanaré. Mira que es que trajeron tal cosa, venga, les expulsamos los demonios. Mire que el leproso está enfermo y que allá, él fue hasta allí y puso las manos sobre el leproso, sin asco. Hay pastores que les da asco ir allá a visitar a un enfermo. Entonces, ¿por qué? Porque como no escogen el pastor que Dios puso, que es el Señor, sino que escogen su propio pastor, entonces yo les voy a poner un pastor así. Eso es cuando uno cambia al Señor, que es mi pastor, por un pastor que no ama las ovejas. Por el precio. ¿Cuánto quiere pagar? Entonces dijo, como pagaron por usted y no quisieron que yo fuera su pastor, entonces que lo sacrifiquen como cordero por los que sí creen. Y a ellos les voy a levantar un pastor
que se coma la engordada, que no sane la pierna quebrada, que no visite, todo lo que dice en Zacarías capítulo 11, versículo 11 en adelante. Pero aquí él está recibiendo el testimonio. Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y les dijeron: es reo de muerte. Ya. O sea, lo sentenciaron por ser un sacrificio perfecto. ¿Sí me comprenden? Hay que ver detrás de esto es nuestra felicidad, nuestro gozo, que se va a hacer un sacrificio perfecto. Es que a la gente le gusta ir a morir, a llorar, a ver a Jesús, Jesús Nazareno. Se pueden ver esas películas que los hacen llorar y yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque es que Dios está haciendo algo perfecto. Mire, las personas que lloran cuando ven a Jesús muriendo, yo estoy diciendo, yo creo que Dios dirá: ustedes sí son, les voy a entregar entonces un pastor que les dé duro. Porque es que cuando uno llora por lástima por Jesús, Él le dijo a las mujeres de Jerusalén, cuando iba yendo a la cruz: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí y por sus hijos. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque ellos están haciendo el año verde que no harán con el seco. Llegará el día que van a decir: cae sobre nosotros las piedras y escondernos de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como Él vino a hacer y lo rechazan el sacrificio, prefieren llorar por Jesús en vez de estar agradecidos, en vez de entender el amor de Dios tan grande que tiene por nosotros. La gente llora ante la muerte de Cristo. Es más, en esas películas muestran cuando le ponen los clavos. Pero mire lo que dice Isaías 53. A ver si él gritó llorando diciendo: ¡ah! Isaías 53, ¿qué dice? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, no tenía nada que desearle. ¿Sí? No tenía como algo atractivo para, ¡ay, tan lindo! Ay, mire, es que ese Jesús es que vivo enamorada. Se enamoran es de la imagen, pero no ven la obra. Por eso pone sobre otros pastores que los engañan. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mañana lo vamos a leer. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire lo que dice aquí: angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se defendió. Ahí vieron que no respondes nada, no abrió su boca. No respondió a los agravios, solamente tenían que mirar que él era un cordero perfecto. Como angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Yo no sé si ustedes han visto morir una oveja. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo que ustedes ven en las películas es carreta. Una vez yo escuchaba a un señor que era un evangelista y decía: yo vi en la película, yo vi que Abraham hizo tal. Ay. Sí, seguramente entonces ¿quién estaba haciendo eso? Un director de cine, ¿cuál? Estaba Mel Gibson. Él es el director. Entonces él estaba grabando también. Uy, sí, no, miren, estuvo en los tiempos de Jesús. No, eso es ficción, eso es carreta, eso es para darle drama a la vaina, pero eso confunde. Por eso les dije, los espero a las 4 para que ustedes puedan ver directamente, escrito por el guión del Espíritu Santo, y ustedes por medio de la imaginación puedan ser transportados a ese momento tan precioso. Mañana seguimos. ¿Por qué? Porque mañana vamos a ver que después del juicio que hacen los sumos sacerdotes, que le dijeron eso, me pasé a Mateo capítulo 26. Mañana es el día de la muerte, del juicio, digamos, ante los pecadores, porque él dijo que será entregado en manos de pecadores, y entonces vamos mañana a ver eso. Pero cuando ya tuvo esa prueba, entonces le dijeron 26, 66, ¿qué os parece? Él respondió: no es digno de muerte, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Y entonces antes del amanecer, él pasó todo el día
en toda esa persecución, entre todo ese juicio, Pedro estaba sentado. ¿Sí? Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo lo que dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que iban por allí, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Yo no sé si comenzó a decir aleluya o no sé, entonces cómo sería. Hoy en día lo miran o no, cuando uno predica, usted como que es evangélico, cristiano, ¿no? Porque de estar con el Señor uno habla todo esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. Vamos a dejar ahí para mañana, porque dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado a Pilato. Eso sucedió el viernes. Así que como esto sucedió mañana viernes, entonces lo primero que tenemos que entregar es entender es que Jesús, ¿por qué creer en Jesús? Porque Él es el sacrificio perfecto, que vino como cordero para llegar a ser nuestro pastor. Él es el Hijo de Dios, pero viene como misión para que los que han sido comprados por su sangre, los redimidos por Dios, a quienes Dios amó, Dios lo va a poner a Jesús como nuestro pastor, ¿sí? Pero que también murió como un cordero, y por ese oficio se pagó el salario de un esclavo, y a Dios le pareció que fue un precio hermoso, porque vino fue para servir, no para ser servido. Y lo otro es que ese oficio de Jesús, en el momento de su muerte, tenía que ser examinado por los escribas y los fariseos y los sacerdotes, que son los que tienen plenas facultades ante Dios para decir: es perfecto. O sea que esperemos a mañana para ver qué continúa. Los dejamos así. Mañana, segunda temporada. Que el Señor Jesús no llore por el Señor, alégrese, porque tenemos un Salvador que es Cristo nuestro Señor. Luego el domingo también estaremos hablando acerca de la resurrección. Claro que está que sí. ¿Por qué de la resurrección? Porque entramos al 10º mandamiento. Y pensará: ¿pero qué tiene que ver el 10º mandamiento con la resurrección? Los espero. Mañana a las 6 de la mañana nuestra reflexión, a las 10 de la mañana el estudio bíblico, y a las 4 de la tarde miraremos acerca ya de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Y también alcanzaremos a ver también la resurrección, para que el domingo ya entremos a rendir el culto. Así que el Señor Jesús los bendiga. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanosla o me llaman, me escriben si quiere por mi directo y hablamos. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracia, misericordia y paz de Dios.